Queremos abordar el tema de la crisis climática, por ejemplo. No ha sido posible que América Latina tenga una posición unificada en ninguno de los eventos internacionales de presidentes que se realizan de vez en vez. 27 ya van para tratar de remediar el principal problema de la humanidad. La crisis climática es el producto de un sistema económico. Inaugurado con la revolución industrial, la atmósfera se ha convertido como un espejo que va reflejando químicamente la evolución de un sistema económico. Entre más poderoso ha sido ese sistema económico en producir cosas y en consumir, más la atmósfera se ha afectado, al punto que la acumulación de gases de efecto invernadero han calentado el planeta de tal manera, y en el futuro de manera peor, que pueden provocar la extinción de la especie humana y de la vida en todo el orbe. Eso dice la ciencia. Obviamente, una especie que se enfrenta a su propia extinción y es consciente de ello, ninguna otra lo ha podido ser antes de extinguirse, debería estar colocando como prioridad de su acción la opción de no extinguirse, de seguir viviendo, lo cual llevaría a una transformación precisamente del sistema económico. Alguien dirá, tendría que superarse el capitalismo. Alguien dirá, el capitalismo podría ser capaz de superar su propia pulsión hacia la muerte que representa el consumo acumulado y ampliado de combustibles fósiles, que es lo que produce la crisis climática. Alguien dirá, el capital no es capaz de detener su propia energía creada por él mismo, sino las nuevas energías producen aumentos de productividad, es decir, de explotación de la fuerza de trabajo mayor, y si no, no hará el cambio tecnológico, y si no hace el cambio tecnológico, el capital, como estaba pronosticado hace mucho tiempo, acabará con las propias condiciones de su existencia, el ser humano y la naturaleza. Independientemente de esa discusión, lo cierto es que ha comenzado una época de extinción y que no se mide en milenios, sino en décadas. Y que al medirse en décadas, entonces es urgente la acción, sobre todo porque los primeros y mayores afectados son los más pobres de la tierra. Miren esta paradoja de la desigualdad. Vengo de Colombia, que está inundada, hay 1 millón de damnificados, 300 muertos, cantidades de centenares de miles de hectáreas bajo el agua, poblaciones bajo el agua, hambre que ha crecido desde el COVID y ahora con la situación de crisis climática peor, un hambre que crece. 32% de la población latinoamericana, según la CEPAL, hoy es pobre, Colombia está en el 40%. A pesar de que el virus ha disminuido su virulencia mortal, el hambre ha crecido en el país. Es nuestro primer reto, incluso como gobierno, en estos 3 meses. Ese hambre es el producto de la crisis climática, el hambre de hoy. Como Pakistán, Colombia está inundada, igual Venezuela, lo mismo pasa en Ecuador. El llamado fenómeno de las niñas se ha agudizado como nunca antes en nuestras estadísticas. Tenemos el peor invierno de la historia registrado. Y esas personas que están debajo del agua, aguantando hambre, con sus casas destruidas, llenas de perjuicios y daños, como es la palabra hoy que hay que usar, ¿a qué deben su desgracia?
Y tendríamos que decirlo que deben su desgracia es al confort con que hoy está viviendo un ciudadano medio en los Estados Unidos o en Europa. Está correlacionado, no porque sea un discurso falso de lucha de clases o de odio, como dice la derecha, que de odio de clases, ¿no? La derecha odia, pero por el miedo. Aquí esto es por la ciencia y no es un odio, es objetivo. El nivel promedio de confort alcanzado en Europa Occidental, Japón, parte de China y Estados Unidos, se puede medir no solamente en dólares, sino en CO2 emitido. Y sus niveles per cápita de emisión de CO2 son 10, 20 y 30 veces superiores a los de un campesino inundado en Colombia, solo por mencionar a Colombia. Pero el que sufre es el campesino, porque esa inundación es el producto de la emisión del CO2 del confort del norte. Y esto ya no es economía política o discurso ideológico o posición de izquierda, además porque la izquierda todavía no se ha dado cuenta de este problema. Además porque vive del petróleo en buena parte de América Latina. Sino, esto nos lo dice la ciencia, los físicos, los químicos, los climatólogos, los geólogos incluso. Nos lo están diciendo, nos están, algo que sabía la izquierda antes, pero que se le olvidó, nos lo están diciendo a través de las leyes de la física y de la química. Es que va a perecer parte de la población pobre en escala creciente, no sin antes producir éxodos enormes, que ya no son de personas que llegan a cuentagotas del sur hacia el norte, sino de decenas de millones de personas, que se volverán centenares en los tiempos primeros de la extinción. Esta realidad debería unir a América Latina. No tenemos algo que proponer. No hay una selva amazónica que cuidar que se ha convertido en pilar del equilibrio climático y por tanto en sostén de la vida y está bajo el cuidado de varios países latinoamericanos, algunos de cuyos gobiernos quisieran verla quemar con la posibilidad de extinción. Tenemos en nuestras manos una de las esponjas de absorción de CO2 más grandes. ¿Cómo es que no nos unimos en función de que esa carta sea puesta sobre la mesa en términos entonces de equilibrar las cargas y de presionar el norte para que no mate a la humanidad? O la opción de construir una gran red de energía eléctrica poderosa, exclusivamente con energías limpias, dado que América del Sur es la región con mayor potencial de energías limpias del mundo y que perfectamente podríamos ayudar a través de esa red eléctrica no solamente a nuestros propios países, interconectando a la Patagonia y Alaska, sino que podríamos servir para que Estados Unidos tratara de transitar más aceleradamente hacia las energías limpias, garantizando un efecto eficaz de lucha contra la crisis climática. Para eso tendríamos que unirnos, tendríamos que dialogar de estos temas, no llegar cada presidente por separado a esas conferencias, a que simplemente nos pongan el pie en la cabeza con cosas ya predeterminadas e hipócritas. Porque al final, si no se financia desde el sistema financiero multilateral, reduciendo la deuda, no aumentándola, como se propone hoy, la adaptación a la crisis climática, pues lo que nos están diciendo es que los pueblos del tercer mundo somos considerados desechables.
Los ciudadanos priorizaron una inversión histórica para el arte y la cultura en Medellín. Estamos felices de que por primera vez hayamos pasado de la democratización de la cultura a la democracia cultural. ¿Y esto por qué? Porque más de 42.408 votos de los ciudadanos del sector cultural, de los líderes de las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín nos permiten hoy estar en todo el territorio con PP Cultura. Este proceso que le permite a las comunidades estar en agenda cultural, en estímulos, en formación artística, memoria y patrimonio, nos va a permitir llegar a cada lugar de la ciudad, a cada barrio, a mostrar esas experiencias creativas y culturales que se desarrollan allí. El presupuesto participativo destinado a la cultura para el año 2023 será de más de 36.000 millones de pesos. Es histórico además la inversión que se determinó para este año y por eso seguimos apostando a comunicarnos con la cultura, con los líderes culturales, con los CCP de cultura, darles una felicitación a los ciudadanos de Medellín porque saben y creen que la cultura transforma los territorios, les aporta paz, emocionalidad y además dinamiza las economías de los barrios y las comunas de Medellín. ¿Por qué es importante darle esos espacios a la cultura? Uno, porque la cultura son esas manifestaciones de cada comunidad. Dos, porque los artistas tenemos espacios, plataformas para mostrar nuestro trabajo, generar ese relacionamiento también con la comunidad y permitir que los públicos, que los espectadores empiecen también a conocer lo que estamos haciendo para seguir construyendo audiencias. Genera empleo y genera posibilidades de compartir, así que es muy importante que la cultura se siga manifestando en todas las comunas de la ciudad, por eso es necesario que siga presente y que no se acaben estos espacios tan necesarios y tan importantes en la ciudad de Medellín. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.